Capítulo quinto. Pero, ¿qué es lo que le había sucedido al pequeño Tom? Como ya dije anteriormente, se había caído de las rocas al agua, y todo el tiempo solo estaba pensando en la pequeña Ellie. No se acordaba quién era ella, pero sí comprendía que era una niñita y que era de un tamaño como 100 veces más grande que él. Pero eso no es sorprendente, pues el tamaño no tiene que ver nada con el parentesco. Una hierba pequeña puede ser de la misma familia que la de un árbol grande, y un perro pequeño, aunque se llame león y sea 20 veces más grande que otro, siempre es un perro. Así es que Tom sabía que Ellie era una niñita, y estuvo pensando en ella todo el día, y mucho deseaba que ella pudiera jugar con él. Pero muy pronto tuvo que pensar en otras cosas. Y aquí nos parece conveniente dar cuenta de lo que le sucedió a Tom, según lo asentó al día siguiente el periódico que lee todos los días la célebre hada Doña Haz lo que quieras que te hagan, que lee las noticias diariamente con gran cuidado y sobre todo la crónica criminal, como ya pronto lo sabrán ustedes. Seguía caminando a lo largo de las rocas a bastante profundidad, viendo cómo algunos pescados se comían a los gusanos que estaban nadando y a otros que estaban pegados en las rocas. Y de repente llegó a un lugar en donde vio una trampa hecha con varas verdes, y dentro de ella estaba muy avergonzado su amigo el cangrejo, dando vueltas a sus cuernos en lugar de sus dedos pulgares. Con que te has conducido malamente, y sin duda es por eso que te han encerrado en esa jaula, dijo Tom. El cangrejo se puso algo enojado al oír esto, pero como estaba con ánimo muy deprimido, no quiso debatir la cuestión, y solamente dijo: No puedo salir de aquí. ¿Y cómo te metiste allí? Tratando de agarrar ese pedazo de pescado podrido. En realidad, él había creído que el tal pescado muerto parecía buen bocado al verlo desde fuera de la jaula, e indudablemente lo era para un cangrejo. Pero ahora le pareció muy malo porque estaba muy enojado. ¿Por dónde entraste? Por ese agujero redondo que está allí arriba. Entonces, ¿por qué no puedes salirte por ese mismo agujero? Porque no puedo. Y el cangrejo seguía dando vueltas a sus cuernos y seguía muy enojado, pero tenía que confesar que no podía salir del atolladero. He saltado para arriba, para abajo y para atrás y para los lados, como unas 4000 veces, y no puedo zafarme de este encierro. Siempre caigo al fondo y no puedo encontrar el agujero de salida. Tom examinó la trampa, y como tenía más entendimiento que el cangrejo, comprendió bien el por qué no podía salir, como ustedes lo comprenderán también cuando vean una trampa para coger cangrejos. Espera un momento, le dijo Tom. Voltea tu cola en mi dirección, y yo la jalaré, y así puede ser que no te pegues contra las púas. Pero el cangrejo era tan estúpido y torpe que no podía dar con el agujero. Se parecía a esos cazadores de zorras que demuestran mucha destreza cuando están en su propio país, pero que luego que salen de él pierden la chaveta. Y en este caso diremos que el cangrejo casi perdió su cola. Tom pudo al fin agarrársela, metiendo la mano por el agujero, y entonces, como era de esperarse, el torpe cangrejo lo metió de cabeza dentro de la trampa. Esta sí que es una gran tontería, dijo Tom. Ahora solo nos queda el recurso de que con tus grandes garras rompas las puntas de los hierros, y entonces los dos podremos salir fácilmente. ¿Cómo es que yo no había pensado en eso?, dijo el cangrejo. Después de toda la experiencia que he tenido en mi larga vida. Sucede a veces que la experiencia no vale gran cosa. A un hombre lo mismo que a un cangrejo, si no tiene el talento suficiente
para aplicarla de una manera adecuada, pues hay mucha gente que, como Polonio en la tragedia de Hamlet, han visto mucho del mundo y sin embargo obran como si fueran niños. Ya habían quitado la mitad de los hierros cuando vieron que se obscurecía la parte superior de la trampa, como si fuera debido a una nube negra, y de repente notaron que esto se debía a que había llegado la nutria. Mucho se mofó ésta y se indignó cuando vio a Tom. —¡Al fin te encuentro! —dijo ella—. ¡Maldita criatura traviesa! Y ahora me la vas a pagar por haberle dicho al salmón en dónde yo estaba. Y diciendo esto, trataba de meterse en la trampa. A Tom le dio mucho miedo, y más sobre todo cuando notó que ella había visto el agujero de arriba y que estaba tratando de meterse por él, y que al mismo tiempo relampagueaban sus ojos y rechinaban sus dientes. Pero luego que metió la cabeza dentro de la trampa, el valiente cangrejo la agarró por la nariz y la detuvo, y entonces empezó una batalla campal entre los tres dentro de la jaula, dando vueltas y revueltas. Estaban peleando entre sí. El cangrejo trataba de herir a la nutria, y la nutria al cangrejo, y ambos le pegaban y aplastaban al pobre Tom, hasta que parecía que ya no le quedaba ni aliento en el cuerpo. Y yo no sé lo que hubiera sucedido si no hubiese logrado saltar y colocarse en la espalda de la nutria y de esa manera salir por el agujero. Muy contento quedó al verificar esta operación, pero no quiso irse dejando sin auxilio al amigo que le había protegido, y la primera vez que vio que su cola estaba hacia arriba, la agarró y empezó a jalar con todas sus fuerzas. Pero el cangrejo no quería soltar a la nutria, hasta que Tom le dijo: «Vente, pues no ves que está muerta». Y en realidad así era, pues se había ahogado y estaba bien muerta. Y aquí termina la historia y la vida de la malvada nutria. Pero a pesar de todo, el cangrejo no quería soltarla. «Vente, no seas tonto ni testarudo», gritaba Tom, «pues si no te apuras, te agarrarán los pescadores». Lo que era muy cierto, pues Tom sintió que alguno empezaba a jalar la trampa. Y a pesar de todo, el cangrejo no soltaba su presa. Tom vio que el pescador ya iba jalándola hacia su bote y consideró que ya no podía librarse del peligro. Pero cuando el cangrejo vio al pescador, dio una mordida tan tremenda y fuerte que el otro tuvo que soltarlo. Se salió de la trampa y cayó al mar, aunque se fue sin su garra nudosa, pues nunca pensó que debía haberla soltado. Así es que perdió esa arma de defensa. Tom le preguntó al cangrejo que por qué no había soltado y no había desprendido la garra, a lo que él contestó que todo cangrejo caballero no podría obrar tan cobardemente, y para probarlo será bueno contar un cuento referente al alcalde de Plymouth. Y como eso solo sucedió hacía unos 800 o 900 años, no puede tachárseme de criticar a alguna persona que pudiera en la actualidad enojarse por ello. Parece que uno de esos días estaba él muy cansado, sentado en una silla muy dura, envuelto en su capa de pieles y con una cadena de oro alrededor del cuello, oyendo las quejas que le traía un policía, y después otro. Le preguntaban qué es lo que debía hacerse con un marinero borracho, pues toda era muy temprano, a lo que él contestaba que podían meterlo en la cárcel hasta que le pasare la borrachera. Después de eso, y cuando ya terminaba los asuntos oficiales que tenía que desempeñar, le gustaba al alcalde irse por las tardes para divertirse un poco, como hacen los muchachos de escuela, y con ese objeto siempre llevaba un anzuelo de hierro para pescar cangrejos. Se fue a un lugar adecuado, en donde él bien sabía que había cangrejos, y cuando llegó y vio una hendidura en las rocas,
se excitó tanto que en lugar de meter en ella el anzuelo, metió la mano, y el cangrejo que en ese momento estaba en su casita le pinchó el dedo y se le quedó prendido. ¡Oh! Dijo el alcalde, y trató de jalar lo más que le era posible, pero entre más jalaba, más se afianzaba el cangrejo, hasta que tuvo que darse por vencido. Le pareció conveniente entonces sacar el anzuelo, usando su otra mano, pero el agujero era demasiado estrecho, y mientras más él jalaba, más sentía fuertes y agudos dolores. Tanto sufría que se vio obligado a gritar y pedir auxilio, pero desgraciadamente nadie estaba al alcance de su voz, y lo único que podía ver era un buque de guerra anclado fuera del puerto. Púsose muy pálido, sobre todo cuando notó que la marea subía y que el cangrejo no lo soltaba. Entonces se puso lívido, pues ya la marea le llegaba a las rodillas y el cangrejo continuaba pegado y no lo soltaba. Creyó que podría cortarse el dedo, pero le faltaban 2 cosas para hacer esto: valor y una navaja, y no tenía ni una ni otra. Entonces se puso amarillento, porque la marea ya le subía hasta la cintura, y a pesar de eso, el cangrejo seguía agarrado a él y no lo soltaba. Y entonces empezó a recordar todas las malas cosas que él había hecho en su vida. Se acordó de que cuando era comerciante ponía mucha arena en el azúcar, y hojas podridas en el té, y agua en el vino, y sal en el tabaco. Y de repente se puso verde, pues ya la marea le subía hasta el cuello, y a pesar de eso, el cangrejo seguía agarrado y no lo soltaba. Entonces sí que volvió a pensar en todas las malas cosas que él había hecho, y fervorosamente prometió enmendar su conducta, como le sucede a todos los que están al morir y que ya no tienen tiempo para corregir sus faltas, y así creen que han hecho un buen negocio, pues prometen mucho y cumplen poco. Y poco después se puso de todos los colores del arco iris, y volteando los ojos dirigió la vista hacia el cielo, pues ya el agua le llegaba hasta la barba, y a pesar de eso el cangrejo seguía agarrado a él y no lo soltaba. Fue entonces que varios marineros en el bote del barco de guerra vieron su cabeza saliendo fuera del agua. Uno de ellos creyó que era un barril de aguardiente, otro que era un coco, y otro que era una boya que se había soltado, y aún otro más que era algún negro que se había escapado y hasta quería tirarle un balazo, lo cual no hubiera sido muy del agrado del alcalde, pero al fin oyeron un grito que salía de un agujero grande que se veía en el mar, y es entonces que el teniente que estaba al mando del bote comprendió que era un hombre que pedía auxilio, y dando las órdenes correspondientes se dirigió remando muy aprisa hacia él. Así es que después de todo los marineros sacaron al cangrejo, libertaron al alcalde y lo llevaron y desembarcaron en la playa. Después de eso, ya él jamás fue a pescar cangrejos, y esperamos que jamás volverá a poner arena en el azúcar, ni sal en el tabaco, ni a hacer tantas cosas malas de que él se había arrepentido. Y este cuento del alcalde de Plymouth tiene 2 ventajas. Primero, de que es la purísima verdad, y segundo, de que no tiene ninguna moraleja, como la gente dice que todos los buenos cuentos deben tener. Y en esto se asemeja a todo mi libro, pues, como ya he dicho, este es solo un cuento de hadas y nada más. Entonces le acaeció a Tom una cosa muy sorprendente, pues hacía como unos 5 minutos que había dejado al cangrejo cuando se topó con una verdadera criatura acuática. Era una verdadera criatura acuática, con vida propia
y que estaba sentada en la arena blanquizca jugando cerca de una roca. Luego que vio a Tom, después de contemplarlo por un momento, le dijo: «Cuánto me alegro de verte. Eres una criatura nueva y que jamás antes había yo visto». Y entonces abrazó a Tom, y Tom la abrazó, y se besaron muchas y repetidas veces, aunque no sabían por qué hacían eso. Y eso lo hicieron sin haber sido presentados, pues supongo que así se hace debajo del agua. A los pocos minutos Tom dijo: «¿Dónde has estado todo este tiempo? Te he estado buscando muchos días y he estado muy solo y triste. Hemos estado aquí desde hace muchísimos días. Hay centenares de nosotros entre estas rocas. No comprendo cómo no nos viste ni nos oíste, pues todas las noches, antes de ir a nuestras casas, nos poníamos a cantar y a juguetear». Entonces Tom la contempló muy cuidadosamente y dijo: «Cuánto me sorprende lo que ha sucedido. Recuerdo haber visto muchas veces seres que se te parecían, y yo creía que eran caracoles o pescados, y nunca me imaginaba que podían ser criaturas acuáticas como yo lo soy». ¿No les parece a ustedes esto muy extraño? Indudablemente que es tan extraño que querrán ustedes saber cómo sucedió y por qué Tom nunca había visto una criatura acuática hasta que pudo sacar al cangrejo de la trampa. Si leyeran ustedes este cuento unas 9 veces, y eso con mucha atención y fijándose bien en lo que leen, creo que llegarán a saber cómo sucedió esto. No es buena idea la de decirle todo a los niños y no obligarlos a que piensen y hagan uso de su entendimiento, pues así no llegarían a aprender más que los discípulos de esas escuelas aristocráticas en que los maestros se aprenden las lecciones y los niños solo las oyen, lo cual da menos trabajo, a lo menos por el momento. «Ahora», dijo la criatura, «ven a ayudarme, pues si no lo haces, así no habré terminado esta tarea antes de que mis hermanitos y hermanitas regresen a nuestras casas». «¿En qué puedo ayudarte?» «Trabajando conmigo en esta bonita roca, pues durante la última tormenta quedó casi destrozada y se marchitaron todas las flores que estaban plantadas en ella, y ahora debo plantar nuevamente hierbas acuáticas y coralinas y anémonas marinas para poder arreglar y terminar el más bonito jardín que pueda verse en todas estas playas». Así es que trabajaron con mucho empeño y plantaron en la roca y aplanaron la arena a su alrededor, y mientras que así trabajaban mucho, se divertían hasta que la marea empezó a subir. Fue entonces que Tom oyó a otras criaturas que venían cantando, riendo, gritando y correteando, y el ruido que todas ellas hacían mucho se parecía al ruido de las olas del mar. Es por eso que comprendió que desde hacía mucho tiempo él había estado oyendo y viendo a las criaturas acuáticas, y que si no las había conocido era porque no estaban abiertos sus ojos y estaban tapados sus oídos. De repente se presentaron ante él docenas y docenas de ellas, y unas eran más grandes y otras más chicas que Tom, y todas venían con sus bonitos vestiditos blancos de baño, y cuando supieron que él era un nuevo compañero, lo abrazaron y lo besaron y lo colocaron en medio de ellas y bailaron a su alrededor. Y puede decirse que jamás y en toda su vida Tom había estado tan contento como en esos momentos. «¡Ya es hora!», todos gritaron al mismo tiempo, «de regresar a nuestras casas, porque pronto se retirará la marea y nos quedaremos en la playa seca. Ya hemos remendado todas las plantas marinas que estaban rotas. Ya hemos arreglado todos los charcos y hemos plantado de nuevo todos los caracoles en los arenales.
y ya nadie puede verdaderamente saber ni conocer los estragos que causó la tormenta de la semana pasada. Y en verdad, esta es la razón por que los charcos que se ven en las rocas siempre están limpios y bien arreglados, y es porque las criaturas acuáticas se van a las playas después de una tormenta y las limpian y las barren y las arreglan con sumo cuidado. Solo en aquellos lugares en que los hombres sucios y malgastadores permiten que los albañales arrojen los desperdicios en los campos o tiran los huesos de los arenques y los perros muertos o cualquier otra inmundicia en el agua, o de alguna otra manera ensucian las limpias playas del mar, así se quedan, pues las criaturas acuáticas no van a esos lugares y a veces no los visitan por centenares de años, porque no es de su agrado nada que huela mal o sea sucio. Y así es que las anémonas marinas y los cangrejos se llevan todo hasta que la marea cubre toda esa suciedad con blando lodo y limpia arena, para que las criaturas acuáticas puedan allí plantar y establecer jardines bonitos, después que ha desaparecido la suciedad hecha por los hombres. Y yo supongo que esta es la razón por que no hay ninguna criatura acuática ni jamás las he visto en los balnearios. ¿Y en dónde viven? ¿O dónde es la morada de las criaturas acuáticas? En la isla de hadas de Brandán o Borendón. ¿No han oído ustedes mencionar la isla Brandán en que vivió un santo con 5 ermitaños más que habían naufragado en la costa y que habían encontrado allí un asilo seguro? ¿No recuerdan ustedes que los irlandeses salvajes no querían oírlos ni confesarse con ellos, pero preferían pasar el tiempo bebiendo, cantando y bailando, y hasta peleándose y robando el ganado de los amos, y aun tratando de quemar sus casas, hasta que San Brandán y sus compañeros se cansaron de estar tratando de reformarlos, pues comprendieron que ya no querían acatar los preceptos de la Iglesia? Fue entonces que San Brandán se fue a un promontorio muy escarpado, y al contemplar las encrespadas olas que se estrellaban contra las rocas, trataba de divisar en lontananza y solo veía la gran extensión del océano y exclamaba: «¿Quién tuviera alas como una paloma?». Y poco después, ¿recuerdan ustedes que al desaparecer el sol, él vio un mar azul y encantado, con islas doradas también encantadas, y que entonces él dijo: «Estas son las islas de los bienaventurados»? Y él y sus compañeros se metieron en un esquife y bogando se fueron hacia el occidente, y jamás se supo lo que les sucedió. Pero aquellos malos cristianos que no quisieron escuchar sus sermones dijeron que se habían convertido en gorilas, y todavía creen que eso fue lo que les sucedió. Cuando San Brandán y los ermitaños llegaron a esa isla encantada, vieron que estaba llena de cedros y de bellísimos pájaros, y colocándose debajo de esos cedros, empezó a predicar a todos los pájaros en el aire, y como a estos les gustó tanto sus sermones, fueron y se lo dijeron a los pescados que estaban en el mar, y estos vinieron y San Brandán les predicó, y entonces los pescados le dijeron todo lo ocurrido a las criaturas acuáticas que viven en las grutas de la isla, y todas ellas venían cada domingo por centenares, y de esa manera logró San Brandán fundar una pequeña escuela dominical. Duró su enseñanza a las criaturas acuáticas centenares de años, hasta que ya su vista se puso tan mala que apenas podía ver, y su barba le creció tanto que apenas podía caminar, pues temía tropezar con ella y que lo pudiera hacer caer al suelo. Por fin, él y los 5 ermitaños se quedaron dormidos a la sombra de los cedros,
y todavía están durmiendo en ese mismo lugar. Pero las hadas continuaron su tarea y les siguieron enseñando a las criaturas acuáticas las mismas lecciones. Y puede ser que uno de estos días Sam Brandán despertará y volverá a enseñar a las criaturas acuáticas, pero hay algunos que creen que seguirá durmiendo hasta que perduren los siglos. Sin embargo, durante las tardes claras del verano, cuando el sol desaparece tras del horizonte en el mar, los marineros creen que entre las nubes doradas que forman promontorios e islas y hasta continentes en la atmósfera azul, pueden ver, muy hacia el oeste, la isla encantada de San Brandán. Pero sea o no sea que los hombres hayan visto esa isla, no hay duda de que en realidad existió, y que estaba muy en medio del océano, y que puede ser ha desaparecido bajo las olas. El viejo Platón la llamó Atlántida, y contó relatos fantásticos sobre los hombres extraños que en ella vivieron, y sobre las guerras en que tomaron parte en los tiempos antiguos, y de esa isla proceden muchas flores y plantas, todas bellas y algunas de extraña forma, y que más y más nos hacen recordar la existencia de aquella isla encantada. Cuando Tom llegó a aquella isla, se encontró con que estaba sostenida por grandes pilastras y que en su interior había grandes grutas y cavernas. Esas pilastras eran algunas de basalto negro, otras de serpentina verde y rosada, y otras de piedra arenisca roja, blanca y amarilla. Allí vio grutas azules como las de Capri y grutas blancas como las de Adelsberg, y casi todas estaban medio cubiertas de hierbas marítimas de color morado rojo, verde y pardo, y todas estaban regadas de arena blanca y blanda, sobre la que dormían todas las noches las criaturas acuáticas. Para que esos lugares quedaran limpios y con buen aroma, los cangrejos diariamente quitaban los desperdicios y se los comían como si fueran monos, mientras que las rocas estaban cubiertas con 10.000 anémonas, corales y madréporas, que limpiaban el agua durante el día y la mantenían limpia y pura. Pero aunque tenían que hacer trabajo tan sucio, nunca se quedaban negros y mugrientos como los pobres desollinadores y los barrenderos. Las hadas eran más bondadosas y más atentas, y por eso las vestían con vistosos y bellísimos trajes de distintos moldes, de modo que más bien parecían flores de diversos matices. Si ustedes creen que lo que digo es una tontería, yo puedo decirles que es la purísima verdad, y que hubo un señor muy sabio llamado Fourier que hace mucho tiempo dijo que debíamos hacer cosa parecida con respecto a los desollinadores y barrenderos, y que debíamos respetarlos en lugar de despreciarlos. Y este señor era hombre de mucho talento, pero desgraciadamente para él y para todo el mundo, era loco de atar. Y en lugar de que hubiera serenos y policías que impidieran que se acumulara la suciedad por las noches, había miles y miles de serpientes acuáticas, y ellas eran animales muy sorprendentes. Llevaban los nombres de las nereidas, que son las hadas marítimas que las cuidan y que son los bellos seres que están nadando siempre alrededor de la reina Anfitride y su carro hecho de conchas de cameo. Iban vestidas de terciopelo verde, negro y morado, y todas estaban ajustadas con anillos, y algunas de ellas tenían ojos en sus colas y otras tenían ojos en cada articulación. Así es que podían vigilar todo lo que pasaba con sumo cuidado y facilidad, y cuando querían tener un hijito, nada más soltaban uno de los extremos de sus colas y ésta se convertía en pequeña serpiente, y como ustedes deben de suponer, así podían aumentar su familia a poco costo.
pero luego que veían alguna cosa sucia se la echaban encima, y entonces de sus centenares de pies surgían todos los instrumentos que se pueden encontrar en una cuchillería, como guadañas, anzuelos, ganchos, jabalinas, picas, tirabuzones, cuchillos, barrenos, trinches, punzones, espadas, leznas, espadines, puñales, yataganes, agujas, cimitarras, alfileres y otras cosas parecidas. Y con ellas se herían, se tiraban, se pinchaban, se arañaban, se cortaban, se punzaban, y así se herían y mataban. Y es por eso que luego corrían y trataban de fugarse para que no las cortaran en pedacitos y que después los demás se las comieran. Y si ustedes no creen esto, que es la purísima verdad, lo único que les recomiendo es que se dediquen a mirar un rato por algún microscopio para cerciorarse de lo que he dicho. Las criaturas acuáticas que entonces Tom llegó a ver eran por millares, y era imposible que pudiera él contarlas. Estaban allí todos los niñitos que las buenas hadas se llevan, porque sus madres y padres crueles no quieren cuidarlos. Todos los que no son educados y a los que no se les enseñan las buenas doctrinas y que se vuelven ignorantes o herejes, o los que son maltratados, todos los niños que son mal alimentados, a quienes les dejan tomar bebidas alcohólicas o que los queman con cosas calientes, que les dan a comer o beber, y todos los niños pequeños que viven en callejones y patios inmundos y en chozas medio caídas y que mueren de calentura y cólera y sarampión y escarlatina y otras enfermedades que nadie debía tener y que algún día puede ser que no existan, si es que la gente llega a tener sentido común. Y todos los niños pequeños que han sido matados por amos crueles y soldados salvajes, y por supuesto, como ustedes supondrán, allí estaban los niños de Belén que fueron matados por órdenes del rey Herodes, pues ellos fueron derechito al cielo hace ya mucho tiempo, como todos lo saben, y desde entonces fueron llamados los santos inocentes. Desearía poder decir que Tom se había olvidado de sus travesuras antiguas y que ya no atormentaba a los animales, puesto que tenía bastantes compañeritos con quienes jugar, pero siento decirlo que a pesar de eso trataba de molestar a algunos de esos animales, excepto a las serpientes marítimas, porque esas no se dejaban. Así es que les hacía cosquillas a las madréporas para ver cómo se escondían, y lo mismo a los cangrejos para verlos meterse dentro de la arena, y para que ellos lo estuvieran contemplando con sus ojos grandes desde su escondrijo, y también les ponía piedritas en las bocas a las anémonas, para que éstas creyeran que les estaba dando exquisitos bocados. Las demás criaturas le dijeron que debía tener cuidado y no hacer esas cosas, pues la hada te hará lo que tú hagas, vendría y lo castigaría. Pero Tom no les hacía caso y seguía haciendo sus travesuras, hasta que un viernes por la mañana esa hada se apareció. Era una señora que infundía mucho miedo, y cuando las criaturas la vieron, todas se formaron en una hilera muy quietecitas, y arreglaron bien sus trajes de baño, colocaron sus manecitas detrás de las espaldas, lo mismo que hacen los niños cuando el maestro va a inspeccionarlos. Tenía un sombrero negro, un chal negro y no llevaba crinolina. Su nariz era muy encorvada y tenía espejuelos verdes, y bajo el brazo cargaba una vara de abedul bien gruesa. Se veía tan fea que Tom tenía ganas de mofarse de ella, pero no logró hacerlo, porque le infundía algún respeto la vara de abedul que llevaba debajo del brazo.
Pasó revista a todas las criaturas una por una, y pareció muy complacida al verlas. No les hizo ninguna pregunta sobre la conducta que habían observado, y desde luego les empezó a repartir golosinas marítimas en gran abundancia y de muy buen sabor, como manzanas, naranjas y otras frutas, y a los que eran de mejor conducta les dio helados hechos de crema de las vacas marítimas que nunca se derrite bajo el agua. A ustedes les parece que esto no es probable, pero yo les digo que hay de todas estas frutas en el mar, y que en Niza, si uno va al mercado de pescado, encontrará mucha fruta marítima que ellos llaman frutta di mari, y cuando ustedes las coman, verán cuán sabrosas son. El pequeño Tom estaba contemplando el reparto de tantas cosas sabrosas y se le hacía agua la boca, y sus ojos se ponían tan grandes como los de un búho. Abrigaba la esperanza de que pronto le tocaría su turno, y al fin éste llegó. El hada lo llamó y le mostró algo que tenía en los dedos y que se lo metió en la boca. ¿Y qué creen ustedes que sería eso? Pues nada menos que una piedrecilla, fea, fría y dura. «Es usted una mujer muy mala», dijo él y empezó a llorar. «Y tú eres una criatura bien mala, pues metes piedritas en las bocas de las anémonas marítimas para hacerlas creer que van a comer algún manjar sabroso. Puesto que tú hiciste eso respecto de ellos, yo haré igual cosa». «¿Y quién le dijo a usted eso?», dijo Tom. «Tú mismo me lo dijiste hace un momento». Tom no había chistado ni una sola palabra, así es que mucho le sorprendió oír lo que el hada decía. Todo el que hace mal lo tiene que decir, y eso aunque él crea que no lo haya dicho. Así es que no debes tratar de ocultar nada de mí. Ahora bien, ve y condúcete como un buen muchacho, y ya no pondré más piedritas en tu boca si tú no las pones en las de otras criaturas. «Yo no creía que eso estaba mal hecho», dijo Tom. «Pues ahora lo sabes. Eso es cosa parecida a lo que mucha gente me dice constantemente, pero yo siempre les contesto: si ustedes no saben que el fuego quema, eso no quiere decir que no les quemará, y si ustedes no saben que la suciedad produce las enfermedades, eso no impide que las calenturas los maten a ustedes. El cangrejo, tu amigo, no sabía que le iba a suceder algún mal metiéndose en la trampa, y sin embargo cayó preso en ella». «Dios mío», pensó Tom, «esta hada sabe todo». Y en realidad así sucedía. Por lo tanto, aunque no sepas que las cosas sean malas, eso no impide que seas castigado por hacerlas, aunque no tanto, amiguito. Y esta vez el hada lo miró con más cariño que antes. «Como si lo supieras. Me parece que eres muy exigente con este muchachito», dijo Tom. «Nada de eso. Yo soy el mejor amigo que jamás hayas tenido en toda tu vida. Te diré esto: yo no puedo dejar de castigar a la gente que hace mal. No me gusta hacerlo, ni más ni menos que a ti. A veces lo hago contra mi voluntad y sintiéndolo mucho, pero no lo puedo impedir. Si tratara de impedirlo, de todos modos lo tendría que hacer, porque yo trabajo por medio de maquinaria, como una máquina de vapor, y estoy llena de ruedas y resortes, y me han dado cuerda con sumo cuidado. Así es que sigo funcionando sin parar ni un momento». «¿Hace mucho tiempo que le dieron a usted cuerda?», preguntó Tom, pues como era muy listo, él pensaba en sus adentros. «Uno de estos días se le acabará la cuerda, o puede ser que se olviden de volvérsela a dar.
como le sucedía a Grimes cuando dejaba de darle cuerda a su reloj al regresar de la taberna. Y cuando esto suceda, ya no correré ningún peligro. Me dieron cuerda hace muchísimo tiempo, hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo cuándo fue. Sin duda, dijo Tom, a usted la crearon hace mucho tiempo. Yo nunca fui creada, amiguito, y he de vivir por todos los años venideros. Soy tan vieja como la eternidad, e igualmente tan joven como el tiempo. Y al decir esto, la señora esa tuvo una mirada muy expresiva, muy triste, muy seria y al mismo tiempo muy simpática, y dirigió esa mirada hacia lontananza, hacia el mar, hacia el cielo, como si buscara algo que estaba muy lejos de ella. Y al hacer esto, se sonrió con dulzura y con una expresión benévola, de tal modo que a Tom ya le pareció que no era fea, y verdaderamente no lo era, pues se parecía a muchas personas que no tienen facciones bellas y que sin embargo atraen mucho, y a quienes los niños siempre quieren, porque aunque en apariencia puede ser que sean hasta feas, a pesar de eso, sus miradas benévolas y su expresión simpática ofrecen grandes atractivos. Tom se sonrió y la miró con mucho interés, y entonces el hada también se sonrió y le dijo: ya veo que no te disgusto, aunque hace poco creías que era algo fea. Tom se abochornó y pareció muy corrido y muy avergonzado. El hada entonces dijo: es cierto que soy fea. Soy el hada más fea que hay en el mundo, y siempre seguiré siéndolo, hasta que la gente se conduzca como debe conducirse. Y entonces me convertiré en un hada tan bella como lo es mi hermana, que es la más bella del universo. Ella se llama Haz como quieres que te hagan, y empieza su tarea en el momento que yo la termino, y yo la principio cuando ella la concluye, y los que no quieren oírla tienen que escucharme a mí, como ya tú lo verás. Ahora todos ustedes, amiguitos, con excepción de Tom, váyanse. Él tiene que quedarse y ver lo que voy a hacer. Le servirá de buena lección como principio de lo que tendrá que aprender cuando vaya a la escuela. Debo decirte, Tom, que todos los viernes yo vengo aquí y paso revista a todos los que se han conducido mal con respecto a los niños, y los castigo de la misma manera que ellos han hecho con esos niños. Mucho se atemorizó Tom al oír esto, y así es que se escondió detrás de una piedra, con lo cual enojó sobremanera a 2 cangrejos que vivían allí, y también le metió mucho miedo a un pescado amigo de ellos que estaba de visita, pero a pesar de eso no quiso salirse de su escondrijo. Lo primero que hizo el hada es llamar a los médicos que dan demasiadas medicinas a los niños. Casi todos ellos eran viejos, porque los jóvenes han aprendido mejor la ciencia médica. Sin embargo, había algunos de estos que eran cirujanos del ejército y que creían que los estómagos de los niños eran tan grandes y podían contener tantas medicinas como los de un granadero. Los hizo colocarse en fila. Se veían muy tristones porque ya comprendían lo que les iba a pasar. Lo primero que hizo es sacarles todos los dientes. Enseguida los sangró a todos uno por uno, y después les hizo tomar fuertes dosis de calomel, jalapa, sales, azufre y triaca. Mucho les disgustó tomar esas medicinas, y hacían unas muecas terribles. Enseguida les dio un fuerte vomitivo de mostaza y agua, y después volvió a repetir la dosis, y de esa manera se pasó toda la mañana. Después de eso pasó en revista a un grupo de señoras bien tontas,
que habían fajado y apretado las cinturas y los pies de sus hijos, y les puso corsés muy estrechos, de tal manera que empezaron a no poder respirar, y se pusieron lívidas, y sus narices se pusieron coloradas, y sus manos y pies se hincharon. Y cuando esto sucedió, les hizo ponerse unos zapatos muy apretados, y después las hizo bailar, lo que hacían con poca gracia. Enseguida les preguntaba qué tal les gustaba lo que había hecho con ellas, y si decían que no les gustaba, ya no les molestaba más, porque lo que habían hecho antes había sido por falta de buen sentido, creyendo que era para el bien de sus hijos, y no por maldad. Después de eso, pasó revista a todas las nodrizas descuidadas, y las pinchó con alfileres por todo el cuerpo, y las hizo andar en cochecitos en que las ajustaba con correas muy fuertes, obligándolas a que tuvieran sus cabezas y brazos colgando de los lados de los cochecitos, y de esa manera se pusieron muy pálidas y enfermizas, y hasta les hubiera podido atacar la insolación, pero esto no podía sucederles porque estaban bajo del agua. Pero lo que sí les sucedía era que recibían golpes del agua que les hacía sufrir mucho. Y ahora les diré a ustedes, amiguitos, que cuando oigan ustedes en el mar un ruido subterráneo, los marineros les dirán que es la marejada, pero ya ustedes saben qué es lo que es en realidad. Es el hada que está llevando a las nodrizas en los cochecitos. Cuando acabó esta tarea, ya estaba algo cansada, así es que se fue a merendar. Después de la merienda, renovó sus tareas, y lo primero que hizo fue pasar en revista a los maestros crueles. Y estos eran una grandísima multitud. Luego que los vio, frunció el entrecejo, y se dedicó a su tarea con sumo empeño, porque era el trabajo más rudo que iba a hacer durante toda la jornada. Los más de ellos eran viejos feos, sucios, desaliñados y nauseabundos, hombres que no tenían el valor de pegarle a otro de su tamaño, pero en cambio se divertían pegando a los niños pequeños. Muchos de ellos estaban enseñando el abecedario a los niños y esgrimiendo la palmeta en la mano, y como no eran padres de familia, creían, como todavía mucha gente lo cree, que ellos eran los únicos que podían enseñar y manejar a los niños. Y estos son los mismos que en tiempo de los anglosajones introdujeron la moda en Inglaterra de tratar a los niños y a las niñas como si fueran perros o caballos, y aún peor que a esos animales. Como a esos individuos ya el hada te haré lo que tú hagas les ha recetado lo que ellos recetaban a los niños, así es que les daba manotazos, les pegaba con férulas y les daba palmetazos, y les decía que siempre están mintiendo y que eran gente muy mala. Y mientras más ellos insistían en que siempre decían la verdad y siempre se conducían bien, ella les contestaba que no les creía y que solo le estaban contando mentiras. Y al fin de todo les daba unas buenas zurras con una vara de abedul y les imponía la penitencia de aprenderse de memoria 3000 líneas de hebreo que tendrían que recitar el viernes siguiente. Resultado de todo esto fue que empezaron a gritar y chillar de tal manera que sus exhalaciones brotaban por entre las olas del agua como se ven los borbojos en una botella de soda. Y esta es la razón por que se ve con frecuencia borbollones en el mar. Por supuesto que hay borbollones de otra clase, pero estos son los que pueden interesar a los muchachitos. Cuando hubo terminado su tarea, se sintió tan cansada que tuvo que parar, lo cual mucho le agradó, pues bien había trabajado durante esa mañana. A Tom no le antipatizaba la vieja hada, pero le parecía que era un poco rencorosa, y en realidad así lo era,
y tenía razón de serlo, pues si ella hubiera dejado de molestarse y enojarse hasta que la gente hiciera lo que debía hacer, habría tenido que esperarse muchísimo tiempo. Terrible era la tarea que tenía esta hada, y todavía debía hacer mucho más. En verdad, trabajaba más que una lavandera que está lavando ropa desde la mañana hasta el anochecer. Pero bien pueden comprender ustedes que le sucedía lo que a otras personas, y es que ella no había escogido su oficio o profesión, sino se la habían impuesto. Tom estaba muy deseoso de hacerle una pregunta, y como notó que cuando le dirigía la mirada no parecía estar enojada con él, y aún de repente se sonreía y parecía estar complacida de verlo, se animó al fin y le dijo: «Señora, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto, y la contestaré gustosa, amiguito. ¿Por qué no hace usted que vengan aquí todos los malos amos y los castiga usted como a los demás? Me refiero a los mineros que pegan a los pobres muchachos que los ayudan, a los carpinteros que se enojan con sus aprendices y les machucan los dedos con el martillo, y a los deshollinadores, como era mi amo Grimes. Yo recuerdo que él se cayó en el agua hace algún tiempo, y yo creí que aquí me lo encontraría. Yo puedo asegurar a usted que se condujo muy mal conmigo». Al oír eso, la vieja hada se puso muy enojada, y Tom se atemorizó y sintió mucho haberle hecho esa pregunta, pero en realidad ella no se había enojado con él. Así es que se limitó en contestar: «Yo los veo y los castigo durante la semana, pero eso lo hago en un lugar enteramente distinto de este, porque ellos tenían pleno conocimiento de que obraban mal». Habló muy tranquilamente, pero con una voz tan resuelta que a Tom le infundió cierto temor. «La gente que me has visto castigar», continuó ella, «no sabían que hacían mal. Son gente tonta e impaciente, y por lo tanto solo los castigo hasta que aprenden algo y llegan a adquirir sentido común como toda la demás gente. Pero con respecto a los deshollinadores y a los que trabajan en las minas y a los que son aprendices de carpinteros, mi hermana es la que corrige a esa clase de gente, y mucho le agradezco que se ocupe de esa tarea, porque si yo pudiera impedir que los amos crueles hicieran mal a los niños, pronto verías cuán hermosa me pondría, y eso como 1000 años antes de la época en que debía serlo. Y ahora te diré que debes ser un buen muchacho y conducirte bien con respecto a los demás, si quieres que ellos así se conduzcan hacia ti. Y entonces, mi buena hermana, cuando venga el domingo, puede ser que te vea y te enseñe cosas muy de tu agrado, pues ella sabe eso mucho mejor que yo». Y después de decir esto, el hada desapareció. Mucho le agradó a Tom saber que no había ninguna probabilidad de que se encontrara con Grimes otra vez. A pesar de todo, sentía que le hubiera sucedido algún percance, pues recordaba que a veces le daba las sobras de su vaso de cerveza. Resolvió conducirse como buen muchacho durante todo ese sábado, y así lo hizo, pues no asustó a ningún cangrejo, ni le hizo cosquilla a los corales, ni le puso piedritas en las bocas a las anémonas. Y cuando llegó el domingo, también vino y se presentó la bella hada, la que se llamaba Te haré lo que hagas, y era hermana de la que había estado con él el viernes pasado. Luego que llegó, todas las criaturitas empezaron a bailar y a dar palmadas, y Tom también bailó con grandísimo contento. No puedo decir a ustedes cuál era la apariencia de esa bella hada, ni de qué color eran sus ojos, ni el de su cabello. Ni tampoco Tom podía decirlo, porque todos los que la ven
lo único que pueden decir es que tiene la cara más bondadosa, alegre, simpática, bonita y agradable que jamás uno ha visto o que jamás podrá ver. Lo que sí Tom vio es que era tan alta como su hermana, pero que en lugar de tener piel dura, áspera, escamosa, tenía el cutis más blando, más suave, más blanco, más brillante, y que era el ser más amable que podía haber. Notábase que quería mucho a las criaturitas, pues venía rodeada de multitud de esos seres que la acompañaban por doquiera ella iba, y que así seguirán acompañándola siempre. Su mayor gusto era, cuando tenía algunos momentos de descanso, jugar con las criaturitas, y en eso demostraba que tenía buen sentido común, porque los niñitos son los mejores compañeros que puede uno tener, y las horas en que juega uno con ellos son las más agradables. Y eso es cosa que lo han comprendido todos los que conocen bien esta vida y el modo de pasarla agradablemente. Bien se notó cuánto la querían las criaturas, pues luego la agarraron y la hicieron sentarse en una gran piedra, y se subieron sobre sus rodillas y la abrazaban del cuello y le besaban las manos. Los que no podían acercársele se ponían cerca de sus pies y de vez en cuando los besaban, porque, como bien lo saben ustedes, nadie usa zapatos cuando está en el mar, excepto algunas señoras que van a los balnearios, y que sin duda tienen miedo de que las criaturas acuáticas les pellizquen los duros dedos de sus pies. Tom seguía contemplándolos y no comprendía lo que estaban haciendo. ¿Quién eres tú, amiguito?, le preguntó ella. Es la nueva criaturita, todos gritaron. Y nunca tuvo madre. Entonces yo seré su madre. Así es que déjenle campo a mi lado, pues quiero acariciarlo. Cogió en sus brazos a muchísimas de las criaturas, como 900 bajo un brazo y 1300 bajo el otro, y las arrojó al agua, pero esto no pareció causarles ningún mal, pues, al contrario, se pusieron a juguetear en el agua, nadando y saltando en distintas direcciones, como si fueran ranitas que se escabullían al caer una piedra en el arroyo en que están. Abrazó a Tom y lo colocó cerca de su pecho, lo besó, lo acarició, le habló y le dijo muchas cosas agradables, cosas que jamás había él oído en toda su vida, y Tom se puso a mirarla fijamente, y mientras más la miraba, más la quería, y acariciándola se quedó dormido. Al despertar, notó que estaba contando un cuento a las criaturas. ¿Y cuál fue el cuento que les estaba contando? Era uno que principiaba cada Nochebuena, y que era el cuento de nunca acabar. Siguió contándolo, y todas las criaturas le estaban escuchando con mucha atención, pero al oírla no se ponían tristes, pues ella no les contaba nada que pudiera entristecerlas. Y Tom también siguió escuchando, y no parecía cansarse de escucharla. Continuó escuchándola tanto tiempo que al fin volvió a dormirse, y cuando despertó, el hada estaba todavía acariciándolo. No se vaya usted, le dijo Tom. Me siento aquí muy bien, pues hasta ahora nadie me había acariciado. No se vaya usted, dijeron todas las criaturas, pues no nos ha cantado todavía. Solo tengo tiempo para cantarles una canción, y esa será la de la muñeca perdida, de la muñeca rota. Y era una canción que mucho le gustó a Tom, y que trató de recordar, pero no pudo hacerlo por ser la primera vez que la había oído. Después de cantarla, le dijo el hada a Tom: Ahora espero que te conducirás como buen muchacho para complacerme, y que ya no volverás a atormentar a los demás animales que viven en el agua hasta que yo regrese.
¿Y cuando regrese usted, me volverá a abrazar y besar? Le preguntó el pobre Tom. Por supuesto que sí. Mucho quisiera acariciarte todo el tiempo, pero eso no es posible. Y después de decir esto, ella desapareció. Tom cumplió su palabra y se condujo como buen muchacho, y no volvió a atormentar a los seres que vivían en el mar durante toda su vida. Y eso sucede aún ahora, pues él todavía no ha muerto. ¿Cuántos niños debían tener madres que los acariciaran y contaran cuentos? ¿Y cómo debían ellos tener miedo de conducirse mal para dar lugar a que sus madres derramen lágrimas con las que nublen sus bellos ojos? Fin del capítulo 5.